Hola, en el vídeo de hoy vamos a estudiar curvas cónicas, en concreto la parábola. La vamos a definir, vamos a explicar sus diferentes elementos, recta tangente, etc. Y vamos a realizar un esquema que os puede servir de guía para resolver multitud de ejercicios sobre parábolas, sobre todo los que se refieren a rectas tangentes. Comenzamos con la definición. Una parábola es una curva plana, abierta y de una rama, lugar geométrico de los puntos que equidistan, es decir, que están a la misma distancia, de una recta fija llamada directriz y de un punto fijo llamado foco, que son esos dos segmentos rojos que veis con la letra X. P está a la misma distancia de la directriz D que del foco F. El eje de la parábola es la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco. El vértice va a estar situado en este eje, en el punto medio entre la directriz y el foco. Lo vamos a nombrar, como veis, con la letra V. La recta perpendicular desde el punto P a la directriz va a cortar a esta en un punto que vamos a llamar F doble prima. A continuación vamos a unir F con F doble prima. Pues bien, la mediatriz de este segmento va a ser la recta tangente a la parábola en el punto P. Si establecemos el concepto de circunferencia focal, que al igual que en la elipse y en la hipérbola se define como el lugar geométrico de los puntos simétricos a los focos respecto a las rectas tangentes, podemos concluir que el elemento que coincide con esta definición en la parábola no va a ser una circunferencia, sino una recta que coincide con la directriz. Al igual que ocurre con la circunferencia focal, la circunferencia principal va a coincidir también con una recta, en este caso con la tangente a la parábola en el vértice, cumpliendo la definición, ya que va a pasar por los pies de las perpendiculares a las rectas tangentes desde los focos. Pues bien, con todos estos elementos podemos construir un esquema que, como os digo, va a seros de gran utilidad para resolver problemas sobre todo de rectas tangentes a la parábola. Espero que hayáis entendido bien el vídeo, que os haya resultado útil y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo. Vamos a dibujar una parábola dada la directriz y su foco, a partir de los radios vectores. La parábola es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de una recta fija llamada directriz y de un punto fijo llamado foco. Lo primero que haremos será dibujar una recta perpendicular a la directriz D pasando por el foco F. Esta operación en el vídeo la realizaremos con esta escuadra con transportador incorporado, pero vosotros en casa la debéis realizar con escuadre cartabón. Esta recta que estamos dibujando va a ser el eje E de la parábola y cortará la directriz en el punto D. A continuación vamos a hallar el vértice de la parábola. Dicho vértice está situado en el punto medio entre D y F. Este punto medio lo vamos a calcular mediante la mediatriz. Para calcular dicha mediatriz dibujamos dos arcos que tengan el mismo radio, uno con centro en D y otro con centro en F. Y estos dos arcos se cortarán entre sí en dos puntos que uniéndolos nos darán la mediatriz y con ella el vértice de la parábola. En vez de dibujar los arcos completos, vamos a dibujar únicamente los tramos en donde se cortan. Así tendremos un dibujo más limpio. Ahí tenemos los puntos, unidos la mediatriz y con ella el vértice V. Ahora vamos a marcar varios puntos en el eje por debajo del foco F. Pueden estar donde queramos, pero vamos a ponerlos cada 2 centímetros y los numeramos del 1 al 6. El siguiente paso va a ser dibujar una paralela a la directriz que pase por F. Posteriormente, vamos a tomar el radio de D a F y con dicho radio vamos a hacer un arco de circunferencia con centro en F. Como de este arco de circunferencia lo que me interesan son los puntos de corte con la recta que acabamos de hacer, únicamente vamos a dibujar esos tramos de arco. Bien, pues tengo los siguientes dos puntos de la parábola, que los llamaré FA y FB. Repetimos la operación, pero pasando por el punto 1, es decir, paralela a la directriz pasando por 1.
continuación, tomamos el radio D1 y con centro en F dibujamos una circunferencia con este radio. Como lo que nos interesa de esta circunferencia son sus cortes con la recta anterior, únicamente vamos a dibujar los tramos en los que la corta. Ya tenemos 2 puntos más de la parábola. Repetimos la operación con 2, es decir, paralela a la directriz que pase por el punto 2. Tomamos el radio desde D hasta 2 y con centro en F dibujamos la circunferencia que corta a la recta anterior en 2 puntos más, que van a ser 2A y 2B. Ya tenemos 7 puntos de la parábola. Vamos a repetir esta operación con 3, 4, 5 y 6. Como el procedimiento es similar al realizado anteriormente, vamos a acelerar la velocidad en esta parte del vídeo. Tenemos los 2 puntos que salen de 3, los que saldrían de 4, de 5 y por último los que salen de 6. Para dibujar la parábola, ahora lo que debemos hacer será unir cuidadosamente todos los puntos, sabiendo que pasan por el vértice y que en este punto es tangente a la horizontal. Estos puntos también los podemos unir con la ayuda de plantillas de curvas. Vamos a dibujar la parábola dado su eje, su directriz y el vértice. En este caso lo vamos a hacer por el método de los haces proyectivos. El primer paso va a ser hallar el foco de la parábola. Para ello, pinchamos en V, en el vértice, abrimos hasta el punto D, intersección de la directriz con el eje, y dibujamos medio arco de circunferencia que vuelve a cortar al eje en un punto que va a ser el foco. Ya tenemos el foco. Este foco lo queremos para calcular un punto, el punto más alejado de la parábola. Es el único que vamos a calcular por radios vectores, es decir, por la definición. Desde el punto A, punto más alejado, vamos a dibujar una paralela a la directriz. A continuación, cogemos la distancia del punto A a la directriz. Y con esa distancia, con el compás, pinchando en F, dibujamos un arco que corta a la horizontal anterior en un punto que va a ser el punto P, que es el punto que buscamos, el punto más alejado de la parábola que queremos dibujar. A continuación, desde ahí, vamos a dibujar una paralela al eje, desde el punto P. Y desde el vértice V, dibujamos una paralela a la directriz. Ahí tenemos el rectángulo en el que se va a inscribir la media parábola de la que queremos dibujar. A continuación vamos a dibujar la media simétrica de esta. Prolongamos las horizontales y con el compás centrado en F y con la misma distancia de antes, hallamos el punto simétrico de P respecto del eje E. Ahí tenéis dicho simétrico. Si desde él dibujamos una vertical, tenemos el otro rectángulo. Ahí tenemos ya el rectángulo en el que se inscribe la parábola D, C, P y Q. A continuación, vamos a coger el segmento VC y lo vamos a dividir en un número cualquiera de partes iguales. Recordamos que cada parte me va a generar un punto. En este caso lo vamos a dividir en 6. Ponemos 6 marcas
En este caso las he cogido con la regla, se podrían coger con el compás. Y desde la última marca, la sexta marca, la unimos con el extremo del segmento que queremos dividir. Y a partir de ahí, como veis, paralelas a esa unión. Esto recordamos que es el teorema de Tales. Bien, ahí tenemos el segmento VC dividido. Numeramos de izquierda a derecha, como veis en pantalla, 1, 2, 3, 4 y 5, y a continuación vamos a dividir el segmento vertical CP en el mismo número de partes en el que habíamos dividido VC, es decir, en 6. Vamos dibujando paralelas. Y en este caso las numeramos de arriba hacia abajo. A continuación empezamos a dibujar los haces proyectivos, como veis en color azul. Unimos V con 1. Y en el caso de las divisiones horizontales, vamos a dibujar verticales, es decir, paralelas al eje. V con 2 y desde 2 una vertical hasta que corte a la anterior. Y ahí tenéis 2'. Unimos V con 3. Y vertical desde 3 hasta cortar a la unión de V con 3 anterior. Y ahí tenéis 3'. Como veis, es un ejercicio que puede resultar laborioso, pero que conceptualmente es muy sencillo. Una de las claves de dicho ejercicio es realizar correctamente el teorema de Tales, con precisión, que me queden realmente iguales las divisiones de cada segmento. Otra clave del ejercicio es numerar correctamente. Veis que bajamos desde 4 en vertical hacia abajo. Repetimos la operación con 5 y ahí tenéis 5'. Ya tenemos la mitad de la parábola. Ahora nos falta dibujar la mitad simétrica y para ello vamos a realizar todas las operaciones simétricas. Como veis, aceleramos el proceso ya que se repite. Dividimos dv en 6 partes iguales. Las numeramos en este caso de derecha a izquierda, es decir, de manera simétrica a la anterior, y dividimos dq también en 6 partes, que numeramos de arriba a abajo. Unimos v con 1 y en las divisiones, cada una de las divisiones, en este caso las vamos a dibujar todas de golpe, 2 con v, 3 con v, para ir más rápido. 4 con v, 5 con v, y a partir de ahora vamos dibujando verticales, paralelas al eje, hasta que corten a cada una de las rectas correspondientes. Ahí veis 1, 2, 3, 4 y 5', doble prima en este caso. Ahí veis los puntos de la parábola. La parábola se halla por puntos y se dibuja por puntos también, es decir, no hay arcos de circunferencia que la satisfagan. Tenemos que hacerlo con plantilla de curvas, o con flexómetro, o bien a mano alzada. Ahí veis la parábola
dibujada por haces proyectivos. Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar la recta tangente a una parábola pasando por un punto de ella. Ahí veis la parábola definida por su directriz D y por su foco F y un punto de dicha parábola, el punto P. Si P pertenece a la parábola es porque está a la misma distancia de la directriz D y del foco F. Bien, el primer paso va a ser dibujar el eje de la parábola, perpendicular a la directriz. Pasando por el foco, dibujamos dicho eje, marcamos la perpendicularidad y nombramos al eje con la letra E minúscula. A continuación, vamos a unir P con F. Y vamos también a dibujar la perpendicular a la directriz desde P. Como hemos dicho, estos dos segmentos que estamos dibujando tienen que medir lo mismo para que el punto P pertenezca a la parábola. Nombramos ambos segmentos con la letra X. El punto de corte de la perpendicular anterior con la directriz lo llamamos F' y va a ser el simétrico del foco F respecto a la recta tangente buscada. Vamos a unir F' con F, y si F' es el simétrico de F respecto a la tangente buscada, eso significa que la tangente tiene que ser la mediatriz del segmento que une ambos puntos simétricos. Es decir, vamos a dibujar una perpendicular desde P a ese segmento, al segmento F', ya con una línea más gruesa porque esta va a ser la recta tangente buscada. Ahí veis, marcamos también esa perpendicularidad y la llamamos con la letra T. Ahí tendríamos el ejercicio terminado. Recta tangente a una parábola, dado un punto de ella P. Espero que lo hayáis entendido bien, que os haya resultado útil y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar las rectas tangentes a una parábola pasando por un punto exterior. Como veis, tenemos una parábola definida por su directriz D y por su foco F, y tenemos un punto exterior a dicha parábola que llamamos con la letra P. Vamos a dibujar las rectas que pasando por P son tangentes a esa parábola. El primer paso va a ser dibujar el eje de la parábola, que es perpendicular a la directriz y que pasa por el foco. Así que perpendicular a D, dibujamos, como veis, una recta que pasa por F. Ahí la tenéis. Marcamos la perpendicularidad. Pues bien, a continuación, con centro en P y radio PF, vamos a dibujar un arco de circunferencia hasta que corte a la directriz en dos puntos. Estos dos puntos van a ser los simétricos del foco respecto a las dos rectas tangentes buscadas. Los llamamos, como veis, F'1 y F'2. Vamos a unir F'1 con F. Y como estos dos puntos son simétricos respecto a una recta tangente, esa recta tangente va a ser la mediatriz de ese segmento, así que perpendicular al segmento que acabamos de dibujar, pasando por P, obtenemos la primera de las dos rectas tangentes buscadas, T1. La marcamos, como veis, con una línea más gruesa. Repetimos la operación con F'2, uniéndolo, como veis, con F, y perpendicular a ese segmento pasando por el punto P, vamos a obtener la segunda recta tangente. Con una línea más gruesa la vamos a dibujar, tal y como veis en la pantalla. Ahí la tenéis. La llamamos T2. Pero nunca hemos terminado un ejercicio de tangencias si no tenemos los puntos de tangencia. Para obtenerlos debemos dibujar perpendiculares a la directriz que pasen por estos dos simétricos F'1 y F'2, perpendicular a la directriz por F'1 donde corte a T'1, ahí voy a tener el primer punto de tangencia, lo llamamos T. Y paralela a esta unión, desde F'2, otra perpendicular a D, y donde corte a T2, voy a obtener el segundo de los puntos de tangencia para ahora sí dejar el ejercicio terminado.
rectas tangentes a una parábola pasando por un punto exterior. Espero que lo hayáis entendido bien, que os haya resultado útil el vídeo y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo. Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar la recta tangente a una parábola paralela a una dirección dada. Como veis, tenemos la parábola definida por su directriz D y por su foco F, y la dirección me la van a dar con la recta que veis en pantalla, la recta R. Pues bien, el primer paso va a ser dibujar el eje de la parábola, perpendicular a la directriz, como veis pasando por el foco. Ahí tenemos el eje, llamamos con la letra E y marcamos, como veis, la perpendicularidad. A continuación vamos a dibujar una perpendicular a la recta R, que es la dirección que me piden, pasando por el foco. Ahí la veis. Esta perpendicular va a cortar a la directriz en el que va a ser el punto simétrico del foco respecto a la recta tangente buscada. Si este es el simétrico del foco respecto a la tangente, eso significa que la tangente tiene que ser la mediatriz del segmento formado por el foco y este simétrico que hemos llamado, como veis, F'. Así que vamos a hallar la mediatriz. Con un radio cualquiera, siempre que sea mayor a la mitad de la distancia entre F' y F, dibujamos, como veis, un arco con centro en F'. Y con este mismo radio y centro, en este caso en F, dibujamos otro arco, tal y como veis en la pantalla. Este segundo arco corta el primero en dos puntos que pertenecen a la mediatriz, es decir, a la recta tangente solución al ejercicio, así que paralela a R, dibujamos, como veis, ya con una línea más gruesa, la recta tangente que me piden. Ahí la tenéis, marcamos el paralelismo, la llamamos con la letra T minúscula y a continuación, para terminar el ejercicio, vamos a dibujar el punto de tangencia de esta recta tangente en la curva, perpendicular a la directriz pasando por F', dibujamos esa horizontal que, como veis, corta a la recta tangente en el que va a ser el punto de tangencia buscado. Ahora sí, tenemos el ejercicio terminado. Recta tangente a una parábola paralela a una dirección dada. Espero que lo hayáis entendido bien, que os haya resultado útil y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hola, en este vídeo vamos a realizar un ejercicio muy sencillo de curvas cónicas, en concreto de una parábola. Como veis, me la dan definida por su directriz y dos de sus puntos, los puntos A y B que veis en pantalla. Ahí tendríamos la parábola que responde a dichos datos, esa curva dibujada en rojo. Pues bien, debemos saber que por definición una parábola es la curva, lugar geométrico de los puntos que están situados a la misma distancia de la directriz y del foco. Es decir, que si con centros en los puntos A y B que pertenecen a la parábola dibujamos dos tangentes, dos circunferencias tangentes a la directriz, estas se van a cortar en el foco. Como veis, ahí tenéis las circunferencias de las que hablamos. Como veis, se cortan en dos puntos. Esto significa que hay dos soluciones posibles al ejercicio. Nosotros nos vamos a quedar con una nada más, pero debéis saber que hay dos. Pues bien, una vez que tengamos el foco, va a ser muy sencillo hallar el eje, ya que el eje es la recta que pasando por el foco es perpendicular a la directriz. Ahí la tendríamos. Bien, una vez comprendidos estos conceptos básicos, nos vamos ya al ejercicio a resolverlo. En primer lugar, vamos a dibujar una perpendicular a la directriz que pase por B y otra perpendicular a la directriz que pase por A. De esta manera obtenemos los radios de las circunferencias y los puntos de tangencia, que los llamamos F'1 y F'2, tal y como veis en la pantalla. A continuación, con centro en B y radio hasta F'1, dibujamos la primera de las circunferencias. Y a continuación dibujamos la segunda, con centro en A y radio a F'2. Como hemos dicho antes, estas dos circunferencias se van a cortar en dos puntos que me marcan dos posiciones posibles del foco.
Esos dos puntos, F1 y F2, serían las dos posibilidades de situación del foco. Nos vamos a quedar con una solución, la que veis en pantalla. Si ese es el foco, para dibujar el eje, situamos la regla en perpendicular a la directriz y pasando por el foco, dibujamos con una línea más gruesa la semirrecta que va a ser el eje de la parábola. Ahí la tendríais. Y con ella el ejercicio terminado. Como veis, superponemos la curva, la parábola en rojo, para que veáis que cumple con las condiciones del ejercicio. Pues nada, esto es todo. Espero que lo hayáis comprendido bien, que os haya resultado útil y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hola, en este vídeo vamos a realizar un ejercicio de curvas cónicas, en concreto de parábolas. En este caso me van a dar dos puntos de la parábola y su foco, y me piden hallar la directriz y el eje de dicha parábola. Pues bien, ahí tenéis los puntos de la parábola, A y B, y tenéis el foco F. Ahí, como veis, en rojo ponemos cómo sería la curva correspondiente a esos datos que me dan. Pues bien, la definición de parábola es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de una recta, que es la directriz, y de un punto que se llama el foco. Pues bien, si esto es así, desde cada uno de los puntos que pertenecen a la parábola podemos dibujar circunferencias que cumplen una doble condición, la de pasar por F y la de ser tangentes a la directriz, tal y como veis en el esquema de la pantalla. Si esto es así, para hallar la directriz que estamos buscando, una vez que tengamos las circunferencias, que las vamos a obtener muy fácilmente dibujando con centro en cada uno de los puntos y abriendo hasta F, tendremos que hallar las rectas tangentes exteriores a esas dos circunferencias. Por lo tanto, va a haber dos soluciones posibles. Nos vamos a quedar únicamente con una. Una vez que tengamos esa recta, esa directriz, va a ser muy fácil hallar el eje, ya que va a ser una perpendicular a la directriz pasando por el foco. Así que una vez teniendo claro este esquema, nos vamos a ir ya al ejercicio a resolverlo. Bien, en primer lugar, vamos a dibujar la primera de las circunferencias. Con centro en A, abrimos hasta F y dibujamos, como veis, la primera de las circunferencias. La segunda va a tener centro en B y también va a pasar por el foco F. La dibujamos. Y ahí tenemos la segunda. A continuación, vamos a hallar las rectas tangentes exteriores a estas dos circunferencias. Para ello, el primer paso va a ser unir los centros, es decir, los puntos A y B. A continuación, vamos a dibujar dos radios de cada una de las dos circunferencias. Como veis, los dibujamos hacia afuera para que no ensucien el dibujo. A continuación, tomamos, como veis con el compás, el radio de la circunferencia pequeña y lo vamos a situar, como veis, de afuera hacia adentro sobre el radio mayor. De esta manera vamos a obtener un radio que va a ser igual a R1 menos R2, es decir, el radio de la circunferencia grande menos el radio de la circunferencia pequeña. Con este radio y centro en A, vamos a dibujar una tercera circunferencia, tal y como veis en la pantalla. Ahí la tenéis. El siguiente paso va a ser hallar el punto medio del segmento AB. Para ello, con una apertura mayor a la mitad de dicho segmento y centro en A, vamos a dibujar dos arcos, por encima y por debajo del segmento, tal y como veis en la pantalla. A continuación, y con este mismo radio y centro en el punto B, vamos a dibujar otros dos arcos que van a cortar a los anteriores en dos puntos por donde va a pasar la mediatriz, que la vamos a utilizar para hallar el punto medio.
No hace falta que la dibujemos completa, dibujamos únicamente esos 3 tramos y así ensuciamos el dibujo lo menos posible. Ese punto medio lo llamamos con la letra M y va a ser centro de una circunferencia cuyo diámetro va a ser AB. Es decir, centro en M, abrimos hasta A y dibujamos una circunferencia que nos va a servir para hallar un arco capaz de 90 grados con la circunferencia anterior. Los puntos de corte de esta circunferencia con la anterior, como veis, son P y Q. Cada uno de estos 2 puntos me van a servir para hallar una recta tangente. Como solo quiero una, solo nos vamos a quedar con una solución, me quedo con P. Así que unimos A con P y lo prolongamos, como veis, hasta que corte a la circunferencia grande, en un punto que llamamos F' sub 1. A continuación, en paralelo a AP, dibujamos otro radio que pase por B y que va a cortar a la circunferencia en otro punto que va a ser F' sub 2. Marcamos, como veis, el paralelismo. Estos 2 F dobles primas van a ser los puntos de tangencia, así que por ahí va a pasar la directriz buscada. Ya con una línea más gruesa, como veis, la dibujamos. Ahí la tenéis. Ya tenemos la directriz, únicamente nos falta dibujar el eje, que como hemos dicho antes es perpendicular a la directriz, pasando por el foco. Así que con esta escuadra, con transportador incorporado, dibujamos dicha perpendicular pasando por F, marcamos ahí la perpendicularidad y ahí tendríais el ejercicio terminado. Como veis, hemos situado también la parábola para que veáis que encaja con los datos del ejercicio. Pues nada, esto es todo. Espero que lo hayáis comprendido bien, os haya resultado útil el vídeo y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo. Hola, en el ejercicio de hoy vamos a trabajar con curvas cónicas, en este caso con una parábola, de la cual me dan las rectas tangentes R y S y su foco F, y me piden hallar los elementos principales para dibujar la parábola, es decir, la directriz y el eje. Vamos a trabajar con el concepto de circunferencia focal, que se define como el lugar geométrico de los simétricos del foco respecto a las rectas tangentes a la parábola. Esta circunferencia focal, en el caso de la parábola, no se ve como una circunferencia, sino como una recta que va a coincidir con la directriz. Por lo tanto, hallando los simétricos de F respecto a R y S, hallaremos 2 puntos por los que va a pasar la directriz, que como hemos dicho antes, es uno de los elementos que me piden en el ejercicio. Vamos con el primer simétrico, el simétrico de F respecto a R. Como veis, perpendicular a R, pasando por el foco F, dibujamos una recta. En el punto de corte con R marcamos la perpendicularidad y ese punto va a ser centro de un arco de circunferencia con radio hasta el foco, dibujamos, como veis, ese arco hasta que vuelve a cortar a la perpendicular en el que va a ser el simétrico de F respecto a R. Lo llamamos F' sub 1. Repetimos la operación, en este caso con la recta S, vamos a hallar el simétrico de F respecto a S, como veis, perpendicular a S, pasando por F, dibujamos una segunda recta, vamos a repetir el proceso igual que antes, que corta a S en un punto, marcamos ahí la perpendicularidad y en ese punto vamos a hacer centro con el compás para dibujar un arco con radio hasta F, hasta que vuelva a cortar a la perpendicular en el que va a ser el segundo punto simétrico que buscábamos, F' sub 2. La directriz que buscamos, ya con una línea más gruesa la vamos a dibujar, es la recta que pasa por F' sub 1 y F' sub 2. Ahí la veis, la llamamos con la letra D minúscula. Y para hallar el eje es muy sencillo, perpendicular a la directriz y pasando por el foco. Esa es la recta que va a ser el eje. Ahí lo veis, lo prolongamos, marcamos también la perpendicularidad y esos serían los 2 elementos que me piden en el ejercicio. Si queremos hallar los puntos de tangencia, dibujaremos paralelas al eje pasando por los simétricos del foco, es decir, por F' sub 2, paralelo al eje, donde corte a S voy a tener un punto de tangencia, T sub 2.
Y si repito la operación con f'1, podéis observar que ese punto de corte no se cortaría con la recta en el dibujo. Así que no lo podemos hallar. Ahí veis cuál sería la parábola a la que corresponden los elementos que hemos dibujado. Bueno, pues ahí tenéis el ejercicio terminado. Espero que os haya resultado útil y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hola, en este vídeo vamos a aprender a definir los elementos fundamentales de una parábola dada una de sus rectas tangentes, dado el foco y dado un punto de ella, la recta T, el foco F y el punto P que pertenece a la parábola. Pues bien, vamos a hallar con estos datos su directriz, su eje y el punto de tangencia que esta recta tangente T tiene sobre la parábola. Si observamos el ejercicio ya con los elementos principales dibujados, podemos empezar a establecer las relaciones que tienen entre ellos. Ahí veis la directriz, el eje y a su vez la curva dibujada, dicha parábola dibujada. Pues bien, en primer lugar, para dibujar la directriz tenemos que saber que la directriz de una parábola es el conjunto de simétricos del foco respecto a todas las rectas tangentes. Es decir, que si dibujamos el simétrico del foco F respecto a la recta tangente T, vamos a hallar un punto F' que sabemos que va a pertenecer a la directriz. Este va a ser uno de los datos que vamos a utilizar para resolver el ejercicio. El otro dato es a partir del punto P, que pertenece a una parábola. Para pertenecer a dicha parábola tiene que equidistar tanto de la directriz como del foco. Es decir, que tenemos que poder dibujar una circunferencia, que es la que veis en pantalla, que con centro en el punto P pasa por el foco F y a su vez es tangente a la directriz. Es decir, que una vez que tengamos f', vamos a dibujar la recta tangente desde f' a la circunferencia que tiene centro en P y pasa por F, y de esa manera hallaremos la directriz. En tercer lugar, para hallar el punto de tangencia sobre la recta T, debemos, desde el punto hallado previamente f', dibujar una recta que sea paralela al eje o paralelo también al radio de tangencia desde P a X. Si dibujamos esa paralela, como veis, hallaremos el punto de tangencia en su punto de corte con la recta T. Pues bien, con todos estos principios vamos a comenzar a resolver el ejercicio. El primer paso va a ser, como hemos dicho, dibujar una perpendicular a la tangente que pase por el foco F. Ahí lo veis. Dibujamos una perpendicular. A continuación marcamos, como veis, la perpendicularidad y desde ese punto de intersección de la perpendicular con T vamos a dibujar con centro en ese punto y radio hasta F, dibujamos una semicircunferencia para llevarnos esa distancia al otro lado de la recta T, obteniendo el punto que llamamos F'. Bien, la directriz que buscamos va a pasar por dicho punto. El siguiente paso va a ser dibujar una circunferencia que tenga centro en P y cuyo radio va a ser PF. Dibujamos, como veis, la circunferencia y a continuación tenemos que dibujar una de las dos rectas tangentes desde F' a la circunferencia que acabamos de hacer. Podemos dibujar dos, o sea que existirían dos soluciones. Vamos a dibujar una nada más. Unimos en primer lugar P con F'. A continuación, y con la mediatriz, vamos a hallar el punto medio de dicha unión. Con centro en P y un radio mayor a la mitad de PF', dibujamos, como veis, dos arcos a izquierda y derecha de dicho segmento. Ahí tenéis el de la izquierda y el de la derecha. Si no sabéis por dónde dibujarlo exactamente, dibujarlo completo, dibujar un solo arco. A continuación, con este mismo radio y centro en F', vamos a dibujar otros dos arcos que cortan a los dos anteriores en dos puntos por donde va a pasar la mediatriz buscada. No necesitamos dibujar la mediatriz completa, ya que únicamente buscamos el punto medio, así que dibujamos solo esos tres tramos
y marcamos, como veis, ese punto medio del segmento que llamamos con la letra M. Ese punto M va a ser centro de una circunferencia que va a cortar a la anterior en los dos puntos de tangencia. No vamos a dibujarla completa, centro en M y radio hasta P, vamos a dibujar únicamente la parte izquierda, aunque recordamos que si la dibujáramos completa nos daría otro punto de tangencia, o sea, otra recta tangente. Ese punto de intersección X va a ser el punto de tangencia por donde va a pasar la directriz buscada. Así que F'X, dibujamos esa recta, como veis, con una línea más gruesa. Esa va a ser la directriz D. Ya tenemos la directriz. Tenemos que saber que el eje pasa por el foco y es perpendicular a dicha directriz. Así que en perpendicular a esa directriz, como veis, pasando por F, también con una línea más gruesa, dibujamos el eje. Marcamos, como veis, la perpendicularidad. Y marcamos, como veis, el paralelismo entre el radio de tangencia y el eje. A continuación, en paralelo al eje, dibujamos desde F' una semirrecta que va a cortar a la recta tangente en el que va a ser el punto de tangencia T. Marcamos, como veis, también el paralelismo y ahí tendríamos el ejercicio terminado. Definir una parábola dada una recta tangente, el foco y un punto de la misma. Ahí tendríais la curva también dibujada. Si os piden también el vértice de la curva, tenéis que saber que está en el punto medio de FO. Así que halláis la mediatriz y ahí estaría el vértice de la parábola. Espero que os haya resultado útil el vídeo y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo. Hola, en este vídeo vamos a aprender a hallar los puntos de intersección entre una recta y una parábola. Para ello, no tenemos que tener la parábola dibujada, la tenemos que tener definida, como por ejemplo, como la tenemos en pantalla, con su directriz y su foco. Los puntos de intersección de una recta como la recta R con la parábola definida con los elementos que hemos comentado anteriormente van a ser dos puntos. Aquí vamos a dibujar, como veis en una línea roja, dicha parábola. Van a ser dos puntos, los puntos A y B, que van a cumplir con la siguiente propiedad. Estos puntos, aparte de, por supuesto, pertenecer a la recta, van a ser centros de dos circunferencias que van a pasar por el foco y a su vez van a ser tangentes a la directriz. De esta manera vamos a reducir el ejercicio a un ejercicio de tangencias. Este ejercicio de tangencias lo vamos a resolver por potencias. Pues bien, una vez comprendido el razonamiento de lo que estamos buscando, vamos a comenzar. Bien, dejamos el esquema explicativo en la parte superior izquierda de la pantalla y, como veis, tenemos la recta, la directriz y el foco, y el eje también. Las dos circunferencias de las que hemos hablado comparten un eje radical, que va a ser una recta, como veis en el esquema, perpendicular a la recta R y a su vez que pasa por el foco, ya que si tiene centro, si estas circunferencias tienen centro en la recta y pasan por el foco, van a pasar también por un punto simétrico a él. Así que dibujamos esa perpendicular, como veis, a la recta que pasa por el foco. Ese es el primer eje radical. Por otro lado, como las circunferencias son tangentes a la directriz va a actuar como segundo eje radical. Por lo tanto, donde se cortan la directriz y la perpendicular anterior, ahí va a estar un punto que va a ser el centro radical de las soluciones. A continuación elegimos, como veis en la recta, un punto cualquiera que lo llamamos O' y que va a ser centro de una circunferencia que, como veis, pasa por F. El siguiente punto va a ser hallar las rectas tangentes desde el centro radical a esa circunferencia. Para ello, en primer lugar, unimos centro radical y O'. A continuación, con el compás, vamos a hallar la mediatriz del segmento que acabamos de dibujar, con centro en O' y un radio mayor a la mitad de O' hasta el centro radical. Dibujamos, como veis, esos dos arcos por encima y por debajo del segmento. Y con ese mismo radio y centro, en este caso, en el centro radical, dibujamos otros arcos que cortan a los anteriores en dos puntos por los que va a pasar
la mediatriz buscada. Ahí los tenéis. Dibujamos esa mediatriz y con ella hallamos el punto medio del segmento que lo llamamos con la letra M y que va a ser centro de una circunferencia cuyo diámetro va a ser CR O'. Así que centro en M, ajustamos hasta O' y vamos a dibujar esa circunferencia, arco capaz de 90, que va a cortar a la circunferencia anterior en 2 puntos. Vamos a tomar únicamente uno. Como veis, ese punto que llamamos T'. Pues bien, la distancia desde el centro radical hasta T' va a ser la misma distancia que hay desde este centro radical a los 2 puntos de tangencia de las circunferencias que estamos buscando. Así que centro en el centro radical, ajustamos el compás hasta T' y dibujamos, como veis, esa semicircunferencia que corta a la directriz en los 2 puntos de tangencia que veis en pantalla, que los llamamos a los dos con la misma letra, la letra T. A continuación, en perpendicular a la directriz o en paralelo al eje, que es lo mismo, dibujamos desde esos puntos de tangencia 2 horizontales que van a cortar a la recta R en los 2 puntos buscados, los puntos de intersección de dicha recta con la parábola. Ahí los marcamos, como veis, con una línea más gruesa, el punto A y el punto B. Ahí veis también que marcamos la parábola para que veáis que coincide con la solución obtenida. Pues ahí tenemos el ejercicio terminado, intersección entre una parábola y una recta dadas. Espero que lo hayáis comprendido bien, os haya resultado útil el vídeo y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo. Hola, en este vídeo vamos a realizar un ejercicio de curvas cónicas, en concreto de parábolas. Me dan 2 parábolas definidas por sus 2 directrices, que son las rectas paralelas D1 y D2. Me dicen también que estas 2 parábolas comparten el foco, que es el punto F. Con estos datos me piden determinar los puntos comunes de ambas parábolas, es decir, su intersección, y también me piden el ángulo que forman las tangentes a dicha parábola en uno de esos puntos de intersección. Ahí veis las 2 directrices, el foco F, ahí estarían las 2 parábolas. Pues bien, estamos buscando esos 2 puntos de intersección y debemos saber que por la propia definición de parábola estos puntos de intersección van a ser los centros de 2 circunferencias que cumplen, que por un lado son tangentes a ambas directrices y por otro lado pasan por el punto F, por el foco. Con estas condiciones, estos centros deben estar en una recta que equidiste de ambas directrices por un lado, y esta distancia que tiene con ellas va a ser la distancia que tiene con su foco F. Este va a ser un ejercicio muy sencillo de tangencias. Una vez comprendido el esquema, nos vamos a solucionar el ejercicio. El primer paso va a ser dibujar un segmento perpendicular a las 2 directrices. Lo hacemos, como veis, con esta escuadra con transportador incorporado. Vosotros en casa lo podéis hacer con escuadra y cartabón. Bien, ahí tenéis el segmento perpendicular. A continuación vamos a dibujar la mediatriz de dicho segmento perpendicular. Con centro en uno de los extremos y un radio mayor a la mitad del segmento, dibujamos, como veis, 2 arcos. Y con este mismo radio y centro en el otro extremo, vamos a dibujar otros 2 arcos que cortan a estos primeros en 2 puntos que van a pertenecer a la mediatriz buscada. Una vez obtenidos los puntos, dibujamos, como veis, la mediatriz. Los puntos de intersección de las parábolas van a estar en esta mediatriz. Marcamos, como veis, el paralelismo entre directrices y mediatriz. Y, como veis, acotamos la distancia de la mediatriz a cada una de las directrices, con la letra R. A continuación, ajustamos a la medida de R, como veis, el compás. Con este radio
vamos a dibujar una circunferencia que tenga centro en el foco F. Dibujamos la circunferencia que va a cortar a la mediatriz en los que van a ser los dos puntos de intersección buscados, los puntos A y B. El siguiente paso va a ser dibujar una perpendicular a las directrices que pase por el punto B. Va a cortar a dichas directrices en dos puntos importantes, F'1 y F'2. A continuación dibujamos la circunferencia con centro en B y que pasa por el foco y por F'1 y F'2. El siguiente paso va a ser dibujar los segmentos que unen estos dos puntos con F. Estos dos segmentos, por definición de arco capaz, forman 90 grados entre sí. Pues bien, las perpendiculares desde B a cada uno de estos dos segmentos son las rectas tangentes a cada una de las dos parábolas desde el punto B. Así que si estos dos segmentos, como hemos dicho, eran perpendiculares por arco capaz, estas dos rectas tangentes que acabamos de dibujar, como podéis observar, también van a ser perpendiculares entre sí. Así que ahí tendríamos el ejercicio completamente terminado. Intersección de dos parábolas que comparten foco y que tienen sus dos directrices paralelas. Aparte, ángulo que forman sus rectas tangentes en uno de los puntos de intersección. Como veis, siempre que las directrices sean paralelas y el foco sea común, las tangentes en los puntos de intersección van a formar 90 grados. Pues nada, espero que os haya resultado útil el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo. Hola, en el vídeo de hoy vamos a continuar hablando de la polémica suscitada a partir de dos ejercicios del examen de la última convocatoria de EBAU en la Comunidad de Madrid en la asignatura de dibujo técnico. Ha habido dos preguntas, cada una en una de las dos opciones, una de ellas de sistema diédrico en el que tenían que calcular los planos tangentes a una esfera que pasaban por una recta dada, y la otra, que es la que de la cual vamos a hablar hoy y que vamos a acabar resolviendo, que es de curvas cónicas, en concreto de una parábola en la que, como veis, me dan dos rectas, me dicen que son dos rectas tangentes a la parábola y me dan sus puntos de tangencia también. Me piden, a partir de esos datos, calcular directriz, eje y foco de la parábola. Pues bien, como muchos de vosotros sabréis, la Asociación de Profesores de Dibujo pues ha puesto el grito en el cielo, quejándose de que estos contenidos quedaban fuera del currículum. Realmente yo creo que es así. Y bueno, hasta el punto de que las universidades madrileñas han pedido un informe a los organizadores de la prueba y estamos un poco a la espera de ver qué respuesta dan. Por cierto, hoy es el último día para reclamar, así que no es mala idea, si habéis hecho este examen, reclamar, ya que tal vez haya alguna opción de mejorar esa nota. Vamos con el ejercicio en cuestión. Veis las dos rectas tangentes, los puntos de tangencia, y lo primero que nos encontramos es que con las propiedades fundamentales, las que habitualmente trabajamos en segundo de bachillerato para preparar esa EBAU, nos faltan herramientas para dar los primeros pasos en la resolución de este ejercicio. Tenemos que buscar hasta encontrar una particularidad, una propiedad especial de las parábolas que se refiere a su polaridad y que nos va a ayudar en dar ese primer paso que necesitamos para desbloquearnos en este ejercicio. Si nosotros prolongamos las rectas tangentes hasta hallar su punto de intersección, si unimos los puntos de tangencia y hallamos posteriormente el punto medio de este segmento, ese punto medio unido con la intersección de las rectas tangentes me da una recta que me va a marcar la dirección del eje de la parábola que busco.
A partir de ese eje de la parábola que busco, ahí sí que ya tenemos mucha parte del ejercicio resuelta, ya que paralelas a ese eje, desde los puntos de tangencia, obtenemos dos rectas, de las cuales, como veis, hacemos sus simétricas respecto a esas rectas tangentes, donde se cortan esas simétricas, como veis, vamos a obtener el foco, y por ahí ya sí, que paralelo a la dirección que hemos hallado antes, ya tendríamos el eje. Una vez que llegamos a este punto, para hallar la directriz, ahí sí que es muy fácil, ya que esos puntos de tangencia van a equidistar de foco y de directriz. Así que haciendo los arcos que veis, obtenemos esos dos puntos rojos que pertenecen a la directriz. Ahí la dibujaríamos. Como veis, es un proceso sencillo con la dificultad de esa primera propiedad, que si no la conocemos, y realmente yo creo que es bastante extraño que se explique en segundo de bachillerato, pues es muy complicado resolver este ejercicio. Bueno, una vez que habéis visto las trazas fundamentales o en qué consiste el ejercicio, vamos a proceder a su resolución paso a paso. Bien, el primer paso, como veis, es prolongar las rectas tangentes hasta obtener el punto de intersección que llamamos, como veis, con la letra N. El siguiente paso va a ser unir los puntos de tangencia. Una vez unidos, vamos a hallar el punto medio de ese segmento. Lo hallamos, como sabéis, mediante la mediatriz, dibujando dos arcos con un radio cualquiera y con centros en los extremos del segmento. Como veis, los arcos los dibujamos incompletos para ensuciar el dibujo lo menos posible. Los dibujamos solo dos tramos de cada arco, buscando solo la zona donde se van a cortar los dos arcos. Estos dos arcos se cortan en dos puntos que van a pertenecer a la mediatriz. Así que uniéndolos obtendremos el punto medio del segmento. Ahí tenéis los puntos de intersección y con ellos el punto medio del segmento. No vamos a dibujar la mediatriz completa, ya que no la necesitamos para la resolución del ejercicio, únicamente el punto medio, que como hemos dicho anteriormente, y esta era la propiedad, digamos, polémica de este ejercicio, la unión de N con M me va a determinar la dirección del eje. Todavía no sabemos por dónde va a pasar el eje. Unimos N con M y lo prolongamos, como veis. No sabemos por dónde va a pasar el eje, pero ya sabemos la dirección que va a tener. Lo llamamos D sub E. Bien, a continuación, paralelas a esa dirección, vamos a dibujar dos semirrectas. Una desde el primer punto de tangencia, T sub 1, y otra desde el segundo, T sub 2. Ahí las veis. Estas dos son paralelas a la dirección calculada previamente. Esas dos rectas forman los dos ángulos que veis, alfa y beta, con sus correspondientes tangentes. A continuación, vamos a dibujar los ángulos simétricos respecto a cada una de las tangentes, es decir, vamos a duplicar esos ángulos al otro lado de la recta tangente. Para ello, como veis, hemos dibujado un arco con un radio cualquiera y posteriormente lo que hacemos es transportar el ángulo, transportándolo con el compás. Como veis, tomamos esa amplitud con el compás y lo ponemos hacia abajo, a partir del mismo centro. Ese punto de intersección último es el que, unido con T sub 1, me va a generar un ángulo simétrico, es decir, de la misma magnitud alfa, al otro lado de la recta tangente T sub 1. Ahí lo veis. Bien, vamos a repetir la operación, esta vez con el ángulo beta. Pinchamos en el punto de tangencia, ajustamos el compás a un radio cualquiera, que no sea muy pequeño. Cuanto mayor sea este radio, más precisión va a tener la medición de este ángulo, y dibujamos un arco con la finalidad de duplicarlo hacia el otro lado de la recta tangente. Pinchamos en el punto de intersección de este arco con la recta tangente
cogemos con el compás la amplitud de este arco en el ángulo beta y con esta amplitud lo pasamos al otro lado, hallando otro punto de intersección que unido con T2 me va a generar otro ángulo simétrico. Muy bien, pues donde estas dos últimas semirrectas se cortan, ahí va a estar el foco de la parábola. Esta sí que es una propiedad muy común de los exámenes EBAU y de segundo de bachillerato, no así la primera. Ahí tenemos el foco, es decir, tenemos uno de los elementos principales que nos pedían. Una vez que tenemos el foco, lo que también vamos a tener es el eje de la parábola, así que lo dibujamos, ya que sabemos ya por un punto que pasa, conocíamos su dirección, ahí tenéis el eje de la parábola. Bien, me falta la directriz. Recordamos que la parábola es la curva. Es una curva cónica definida de tal manera que es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de una recta y de otro punto llamado foco. Es decir, que los puntos de tangencia, como sabéis, son puntos de la parábola, así que si hacemos centro en los puntos de tangencia, ajustamos hasta el foco. Ahí lo veis con el primer punto de tangencia, ajustamos hasta el foco y dibujamos un arco hasta que corte a la paralela al eje que habíamos dibujado previamente. Donde corte a esta paralela al eje, ahí voy a tener puntos de la directriz. Repetimos la operación. Solo necesitaríamos un punto, porque realmente sabemos que esa directriz va a ser perpendicular al eje. Pero vamos a hacerlo con los dos. Pinchamos en T2, abrimos hasta el foco y dibujamos un arco hasta que corte a la paralela que desde T2 salía. Ahí tenéis esos dos puntos rojos, van a pertenecer a la directriz de la parábola. Así que el último paso va a ser dibujar esa directriz, tal y como veis en la pantalla, para dejar terminado el ejercicio. Veis que también marcamos esa perpendicularidad entre directriz y eje. Bien, ahí tenéis el ejercicio resuelto, el ejercicio realmente que ha causado más polémica y más escándalo y del que más han protestado. Y bueno, veremos a ver cuáles son las medidas. Lo normal es que no pase nada, pero quién sabe. Desde luego, revuelo ha causado. Espero que os haya resultado útil y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.